ahora Caleb nos va al verso bíblico. ¿Ya tienes audio? Sí. Por favor. El libro de Romanos, capítulo 15, versículos 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Caleb. Muy bien. Vamos nosotros a comenzar un estudio, o a comenzar, no, a continuar con un estudio que ya hace varios tiempo habíamos comenzado. Y hoy queremos continuar con esa parte, y es el Dios de la Biblia. Nosotros podemos pensar claramente que solamente hay un Dios. La Biblia nos declara que solamente hay un Dios. En Isaías 46, 8 a 9, dice: acordaos de esto, tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aquí está diciendo Isaías que desde cuando Dios hizo al hombre e hizo la tierra, está declarando que no hay otro Dios, que solamente hay un Dios. No hay varios dioses, como lo dice la palabra. En 1 Corintios 8, 4 al 6, dice que hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es decir, que solamente hay un Dios, que la Biblia habla de un Dios y de un compuesto que es Dios, el compuesto que es un Dios. Pero la palabra del Señor dice en Efesios 4, 5, 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. La Biblia solamente nos habla de un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y en Apocalipsis 4:2 al 3 dice que había uno solo sentado en el trono, porque la Biblia nos habla de un Dios, solamente hay un Dios, y la Biblia nos dice que hay un compuesto, que ese Dios es un compuesto. Pero también las escrituras sagradas nos dicen que Dios, el Dios de la Biblia, al que usted y yo adoramos, al que usted y yo buscamos, y al que usted y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida aún, y seguimos en todas partes, Dios, el Dios es el creador. O sea que el Dios del universo es el Dios de la Biblia, porque Él es el creador. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros habíamos estudiado en la clase pasada, lo que era Dios, el Dios de la Biblia, que era conocido como Jehová, como el Adonai, como el Elohim, como el Yo Soy, como el Jehová, como el Curios. Ese Dios es el creador de la Biblia. En este texto dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Porque Dios es el Dios de la Biblia, es creador. En Job 34 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Es pura filosofía humana y pensamiento humano cuando dicen que la tierra fue creada de una explosión cósmica y que esa explosión cósmica creó el universo.
y que después en la tierra hubo también un acomodamiento, una explosión, y después se creó los océanos, se crearon todas las plantas, y que todo fue una reactivación de las cosas de la tierra y de todo eso que pasó, y que después se formó al hombre, después se formó una criatura diferente, y que estuvo en el mar, y que allá del mar salió esa criatura años después, y después se formó y le salieron pelos y fue como un mico, y evolucionó, y después fue el hombre. Eso es totalmente falso. La palabra dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que no fue una explosión, ni fue una evolución, fue una creación. Y el creador de todas esas cosas es Dios, porque Dios es el creador de todo. Las escrituras hebreas nos dicen que Dios es omnipotente. En vista de que Dios es autoexistente, de que Dios es eterno, de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, no nos llega como sorpresa que Él sea también omnipotente o todopoderoso. En efecto, si Dios es infinito en su relación con el tiempo y el espacio y el conocimiento, solamente se sigue que Él es omnipotente también. O sea, aparte de todas esas títulos o todas esas características que tiene, también es omnipotente. En el Nuevo Testamento, esta verdad es enseñada en Mateo y en Apocalipsis. Apocalipsis 19, 6 al 9 dice que el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. O sea, que está diciendo Apocalipsis que el todopoderoso, el que creó todas las cosas, él reina. Es lo que dice Apocalipsis. El omnipotente. En Jeremías nos dice, Dios es el creador, y en Jeremías, en el Antiguo Testamento, cuando Dios apareció a Abraham, dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Génesis 17:1. Y en Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios, por supuesto, nada hay imposible, como lo dice Lucas 1:37. Finalmente, la omnipotencia de Dios está basada en el hecho de la creación. En Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El orden. Cosmos quiere decir orden. El orden de los planetas, el cosmos, la organización, todo fue diseñado por una mente poderosa, y esa mente poderosa es Dios, el creador. Es increíble que hay un salmo que dice que un día le dice al otro que llegue y la noche le dice al día ya siga. Es increíble, ellos tienen su lenguaje en el que el sol se oculta y le dice a la luna salga ya. Y así, y todos los animales, todas las plantas tienen todos su lineamiento y su organización. El cosmos no es al azar. La Tierra no fue al azar, ni apareció por aparecer. Fue diseñada y creada por Dios. Dios, el creador de todo, del cielo y de la tierra. En Génesis 1:14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí vemos que no fue una explosión cósmica, sino que Dios hizo el cielo y la tierra, el sol y la luna
y las estrellas con un propósito. El sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche, para el beneficio de la tierra, para el beneficio del ser humano. Eso es lo que nosotros entendemos, tenemos que entender. No pensemos que esto, el diseño del universo, el diseño del cosmos, de los planetas, de la constelación o de todas las cosas que hay en el cosmos, fueron hechos ahí por hacer. No, tienen un propósito. Y como vimos, el sol y la luna tienen un propósito en el universo, en el cosmos, y ese propósito es la tierra. Entonces, démonos cuenta, hermano, que Dios es el creador. ¿Quién creó estos planetas? En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Plutón, Urano, Mercurio, Venus, Júpiter, todos estos planetas, todo lo que ustedes ven y alcanzamos a apreciar, los hizo Dios con el poder de su palabra y todo el ejército. Se nos dice que hay un ejército de cosas en el cosmos, pero fueron creados por Dios con un propósito. Eso sí, téngalo por seguro. Y el propósito es la tierra, la habitación del hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No fue evolución, sino fue creación. Dios hizo al hombre con sabiduría, con inteligencia, le dio intelecto, capacidad de razonar para que el hombre se enseñorease de la tierra. Es importante entender eso. El hombre no fue hecho al azar. El hombre no fue porque ahí una explosión y apareció el hombre, no. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, como vimos en otro estudio, que fue el aliento de vida. Entonces, Dios, hermanos, es el creador. Dice la palabra en el Salmo 104:30, enviaste tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. La naturaleza todos los días, hermanos, se renueva. Es impresionante. Se caen hojas, salen otras hojas, una planta muere, nace otra, se va renovando la naturaleza. En Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El cual creó los confines de la tierra. Dios es el creador de todo lo que nosotros vemos en la tierra. En Isaías 44:24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? La Biblia dice que es el Dios, el Curios, el Adonai, el Yahvé, el Elohim, el Jehová. Ese es el Dios creador. Él fue el que hizo los cielos y la tierra y que todos los conocemos por esos nombres. Vuelvo y repito, no es como dice Darwin en su libro, que fue una explosión cósmica. Es el Dios creador. Y la Biblia nos da evidencia de ese Dios, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el que creó todo. Por eso, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que se mueve, en todo lo que hay hálito de vida, alabe al Señor. Porque eso es lo que Dios nos ha dicho, por lo que Dios dice en su palabra. Todo eso es lo que Dios, todo lo que vemos, todo lo que ven nuestros ojos, la naturaleza, el cosmos, los animales, todo lo creó Dios y lo creó para el beneficio del hombre.
dice la palabra del Señor en Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. ¿Para qué Dios hizo el cosmos? ¿Para qué Dios hizo la tierra? Para que fuera habitada. Y por eso ahí colocó al hombre en el paraíso. Le dio una tierra para vivir. Le dio un paraíso para que estuviera tranquilo. En Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Aquí Malaquías exhortaba al pueblo y le decía, ¿por qué nos hacemos mal nosotros? ¿Por qué peleamos entre nosotros? ¿Por qué discutimos entre nosotros? ¿No nos ha creado un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué el ser humano pelea hoy? ¿Por qué el ser humano se destruye? ¿Por qué el ser humano, el uno va contra el otro? ¿Por qué? ¿Acaso no nos ha creado el mismo Dios? Y la palabra dice que el que le hace mal a otro, le está haciendo mal a Dios. Y Dios le cobrará. Porque somos hechos a la imagen de Dios, como lo vimos en otro estudio. Por eso es importante que nosotros entendamos. El Dios que hizo a Adán y a Eva es el Dios que lo hizo a usted hoy. ¿Y cómo lo creó? Por medio de Adán y Eva. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. Y por medio de Adán y Eva nosotros venimos. ¿Y por qué nos hacemos mal? Si somos nosotros creados por Dios, de un mismo linaje. También la Biblia nos dice que Dios, el Dios de la Biblia, es redentor y salvador. En el Salmo 78, 34, 35, dice, Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Los judíos veían en Dios eso, que Él era el refugio y que Él era el redentor. Siempre lo miraron de esa forma. En Isaías 47:4, nuestro redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el Santo de Israel. Ellos entendían lo que era Dios, también era redentor. El creador era su salvador y su redentor. Isaías 44:6. Así dice Jehová, el rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. El texto está diciendo que fuera de Dios no hay nadie más. Y los hombres nos inventamos cualquier cantidad de dioses. Los hombres desde que empezaron a poblar sobre la tierra, empezaron a idearse y a diseñar sus propios dioses, como lo dice Romanos capítulo 1. Porque no le dieron gloria al Creador, sino que adoraron reptiles, adoraron animales, árboles, la luna, el sol, las estrellas, en vez de adorar a Jehová. Porque Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Redentor y Salvador. En Isaías 43, 3, 4 y 10 dice, soy tu Salvador. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Los judíos entendían que Dios era el único Salvador y a Él acudían. Bueno, no todos acudían a Él. Otros acudían a otro tipo de dioses. Pero nosotros en el contexto de hoy nos debemos dar cuenta que Dios es el Salvador a través de su Hijo Jesucristo hoy. Por eso todos los hombres debemos buscar al Dios de la Biblia. Debemos adorar al Dios de la Biblia porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Porque no tenemos que apartarnos del rumbo de lo que Él es. No tenemos que dejar nuestro rumbo de lo que es Dios, de quién es Dios y a quién servimos y a quién adoramos. En Isaías 45, 21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio
y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. No hay otro Dios, hermanos. No nos dejemos convencer de que el Dios ese, el Dios de los musulmanes, el Dios de los hindúes, el Dios Buda, el Dios Mahoma, ese no es Dios. Eso no son dioses. El único Dios es el Dios de la Biblia. Es el creador, es el redentor y salvador. Ese es el único Dios y a él debemos acudir. En Isaías 49:26, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo. Él es el fuerte de Jacob. Estas palabras, esta que hemos leído, es Dios mismo hablándole al hombre y diciéndole, yo soy Dios, yo soy el Salvador. Le estaba diciendo a los hombres y nos dice hoy a nosotros. El Salmo 106:21. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. ¿Quién fue el que mandó las plagas sobre Egipto? El Dios de la Biblia, el Creador, el Salvador. Él, el Elohim, el Yahvé, el Adonai, el Curios, el gran yo soy. Ese Dios de la Biblia fue el que mandó las plagas sobre Egipto, pero ese Dios de la Biblia fue el que creó todo, el cosmos, el universo, la tierra, los animales. Observemos estas palabras en Lucas 46:47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando el arcángel le dio la buena noticia a María que iba a tener un hijo, ella ¿qué dijo? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí es bien importante. María no es la salvadora del hombre. María no es la intercesora del hombre. Ella dijo que Dios era su salvador. Y ella sabía como judía que Dios de la Biblia era su salvador y que en ese momento le estaba dando la más grande de las noticias. También las escrituras nos dicen que Dios se le conocía como el pastor. Pastor es la persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Cuidarlo, apacentarlo, cuidarlo, protegerlo. Los judíos utilizaron esto para Dios. En el Salmo 23:1-6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el salmo más leído en el mundo y va repetido por millones de personas. Y es donde dice que Jehová es el pastor. Sin ninguna esta bella poesía la compuso el salmista sabiendo lo que Dios representaba para el judío y para él, que él era el que los guiaba a pastos mejores, que él era el que los conducía a lugares mejores, que él era el que los sostenía. Y efectivamente, si sostuvo a David, si sostuvo a los judíos, también hoy nos sostiene a nosotros. Él nos lleva a pastos hermosos, a una pasividad, a una tranquilidad, y nos dará de esa agua bendita
para que quitemos la sed. Solamente tenemos que confiar y creer que Dios es el pastor, como lo ven los judíos, como lo decían este hermoso salmo. Otro texto, Isaías 40, 10, 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Como pastor apacentará su rebaño y los llevará y los pastoreará. Siempre en la mente de los hombres debe estar que Dios es nuestro pastor y que Él nos conduce como ovejas en medio de lobos y que nos da el alimento y nos da la paz que tanto necesitamos. Este salmo de 100, del 1 al 5, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este bello salmo es el preferido de la Iglesia de Cristo de aquí, del barrio Colón en Cali. A lo último les voy a cantar una estrofa como lo entonamos. Pero este salmo alaba al Señor y nos dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y así lo entendían los judíos. Así lo entendían ellos. Y ellos veían al Dios, al pastor que los guiaba y que los conducía. También otro texto, o otro título, o otra forma en que los judíos reconocían a Dios es que Él era el rey. Dios es el rey. El rey es un monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey. Se conoce como monarquía. Entonces, ese Dios en el Antiguo Testamento y hoy, como dice el Samuel, y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y se las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idnos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué fue lo que aconteció? Que los judíos se cansaron de que Dios fuera el rey de Israel. Ellos se cansaron de que Él los condujera y decidieron coger un rey humano. Y por eso pusieron reyes. Y por eso vino Samuel, y por eso vino Saúl, David, Salomón y todos los reyes de Israel. Porque el pueblo prefirió un rey humano que al rey de Dios, que a Dios siendo el rey. ¿Cuántos de nosotros también pensamos en los reyes humanos y no pensamos en el rey, que es el rey, que Dios es nuestro rey y que Él conduce nuestra vida y nuestro pueblo? En el Salmo 44:4, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. En el Salmo 74:12, pero Dios es mi rey, desde tiempo antiguo, Él obra salvación en medio de la tierra. ¿Quién era el rey para David? Aún siendo el rey, era Dios. Dios era el rey de David. En el Salmo 47, del 1 al 10, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre la tierra. ¿Quién es el rey de reyes y señores de señores? Es Dios. ¿Quién manda sobre la tierra? Dios. ¿Quién dice y se hace? Dios. Perdón. Por eso ellos tenían que cantar. Cantad alegres a Dios, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Hoy usted cántele a Dios, alabe a Dios,
Glorifique a Dios. Y cuando piense en un rey, piense en Dios como su rey, el que nos guía, el que nos conduce, el justo, el soberano, el eterno. Él es nuestro rey. En el Salmo 44:4, tú, oh Dios, eres mi rey. En el Salmo 74:12, Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Y en Isaías 44:6-8, así dice Jehová, Dios de Israel. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia también se le conoce como el Rey. Es el creador de Israel, vuestro Dios. ¿Quién había creado a Israel? Dios. ¿Cómo lo creó? Usted sabe la historia de cómo empezó Dios a crear a Israel. Dios es el Dios de la Biblia. En Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y es el Rey eterno. Jeremías está hablándole al pueblo, porque ellos admiraban los dioses mundanos, los dioses de las otras naciones, y admiraban a sus propios dioses, a sus propios reyes, perdón. Pero él decía que no, que había que mirar al Rey eterno, al que hizo el cielo y la tierra. Él es el Rey. Y Zacarías lo afirmó. Y Jehová será Rey sobre toda la tierra. Y él es el Rey. ¿Quién es el Rey hoy? Es el Rey, es Dios. No hay otro Rey como Dios sobre la tierra. La Biblia también nos dice que Dios es el yo soy. El yo soy. El que habló allá, Éxodo 3:3-14. Yo soy el que soy. Ya lo habíamos visto en la primera lección. Pero el yo soy es el todo, el omnipotente, el soberano, el eterno, el creador, el dueño de todo. Es el yo soy, el que soy. Ese Dios es el que usted y yo adoramos, al que usted y yo servimos, al que usted y yo, ante él usted y yo nos arrodillamos y postramos ante él, ante ese Dios de la Biblia. No hay que perder la esencia de lo que es el Dios. No hay que dejar aparte lo que es ese Dios. Hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que quererlo, hay que glorificarlo. Y todo eso se hace, mis amigos y mis hermanos, porque Dios, nuestro Padre eterno, está en los cielos y en la tierra. Allá es donde debemos ir. A Él debemos honrar, a Él debemos amar y a Él debemos servir. Dios es el yo soy. En Isaías 43:10-11-25. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El gran yo soy. El yo soy. Hay un bello himno por ahí que después lo comparto con ustedes. El gran yo soy. Dios, hermanos, es el primero y el último. Ese término que se aplica solamente y exclusivamente a Dios en la Biblia. Yo Jehová el primero y con los últimos hasta el fin. Aquí se refiere que estuvo en generaciones pasadas desde el principio y que iba a estar hasta el fin. Se dice que cuando se dirigen las palabras a Dios primero y último, se habla de un principio y un final de las cosas materiales. Pero cuando se aplica este término al Dios de la Biblia, entonces es que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice Pedro, el primero, Dios un día hizo los cielos y la tierra y algún día se acabarán. Pero el término aplicado a Dios es eterno, es de principio a fin, no tiene principio ni tiene fin, pero en las cosas materiales sí tiene su principio y sí tiene su fin. Él es el primero y Él es el último. En Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? Yo Jehová, el primero y yo el mismo con los postreros. En Isaías 43:10, yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que no hay Dios, sino el Dios de la Biblia. No hay otros dioses. No hay otros ovnis extraterrestres. No hay. Hay un Dios que desde el principio hasta el fin de la existencia de la materia. Pero en su eternidad no tiene principio ni tiene fin. Isaías 44, 6, 8. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién es el que sabe lo que pasó al principio? Dios. ¿Y quién es el que sabe lo que pasó al final? Dios. ¿Quién es el que sabe cómo era Adán? Dios. ¿Quién es el que sabe cómo es el último hombre? Dios. El hombre no sabe. El hombre sabe lo que tiene a su alcance, pero no sabe más de lo que sabe Dios. Y también dice la Biblia que Dios es la roca. Los judíos hacían esto para ver que Dios era la roca. En Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Ellos le colocaron este nombre a Dios, porque ellos se protegían en Dios y lo llamaban la roca, que Él los cuidaba. Él los protegía. Dice en 2 de Samuel 22, 2 al 3, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, en mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me librará. Hermanos, todos estos títulos los dice la Biblia acerca de Dios, de que Él es la roca. Y nuestro Dios en el día de hoy es nuestra roca, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. En Él estamos seguros, en Él confiamos, en Él nos protegemos. Aunque vengan 1000 contra nosotros, si nos cuidamos en Dios, si nos escudamos, si nos protegemos en Dios, Él nos salvará. Jehová, roca mía, Salmo 18:2, Salmo 31:3, porque tú eres mi roca, mi castillo. Salmo 89:26, mi Dios y la roca de mi salvación. Dios, hermanos, ellos lo conocían como la roca. Todo esto lo veían así. Isaías 17:10, porque te olvidaste de Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Todos buscamos una protección. Todos buscamos dónde protegernos. Pero debemos protegernos en Dios. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen todas estas cosas, nosotros debemos entender que Dios es la roca, es nuestra salvación y la roca de mi salvación. Y se acordarán de Dios, que será su refugio. Él es mi roca. Dios es la roca de todos y debe ser la roca de nuestra salvación y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en el Salmo 22:32, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿En quién podemos nosotros refugiarnos? Solamente en Dios, porque Él es nuestra roca, nuestra salvación. La palabra lo dice de esa forma. Por eso nosotros debemos estar atentos y reconocer que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios grande y poderoso y fuerte. Dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿En quién nos protegemos? ¿En quién? 2 de Samuel 22, de 2 a 3, Jehová es mi roca y mi alto refugio. Todos estos textos, hermanos, nos hacen acordar de la grandeza de Dios. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré nuestro Dios, engrandeceré a nuestro Dios. Mis hermanos, en esta segunda parte estamos hablando de todo lo que significaba Dios para el judío y de todo lo que significaba el Adonai
el Curios, el yo soy, la roca de mi salvación, el Rey de Israel, el Rey del universo. Ese es nuestro Dios. La Biblia nos habla de que Él es Dios, que es Dios de nuestra salvación, que es Dios de nuestra fuerza, que en Él confiamos. Si usted puede confiar en Él, es mejor confiar en Jehová que en príncipes. Es mejor confiar en eso, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos confiar solamente en Dios y no en los hombres. Los hombres son variables, volubles y necesitan de Dios. Pero nosotros solamente necesitamos de Dios. Hay un texto que dice que el que pone sus esperanzas en los hombres es un hombre que no tiene esperanza. No hay que poner la esperanza en los hombres, hay que poner la esperanza en Dios. Dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese es el salmo preferido de la Iglesia de Cristo del barrio Colón. Y ese es el que entonamos con alegría cuando nosotros alabamos a Dios. Voy a pedirle el favor a nuestro hermano René Gutiérrez que nos dirija en una oración final, dándole gracias a Dios por su palabra y por lo que Él es. Hermanito, por favor, ¿puedes orar? Muy bien, oremos.